están? Qué bueno que nos acompañe una semana más a otra emisión de Panorama Judicial Televisión, el espacio informativo oficial del Poder Judicial de Honduras. Recuerde usted, fiel televidente, que le damos a conocer lo último que ha ocurrido en este poder del Estado, con entrevistas a profundidad de temas de interés que tienen que ver con todos los usuarios del Poder Judicial de Honduras, así como con los apoderados legales que llevan los procesos en diferentes materias en el Poder Judicial de Honduras. Le recuerdo a usted, fiel televidente, que tiene ahí en su cercanía su teléfono celular. Puede tomarlo y buscarlo en nuestras redes sociales, en el Facebook Poder Judicial de Honduras, nuestra cuenta de Twitter @PJ de Honduras. Todos los días el equipo de la Dirección de Comunicación Institucional actualiza con informaciones de lo que ocurre en las diferentes materias, tanto en el área penal, en los juzgados de letras de lo penal o en los tribunales de sentencia, o en las diferentes materias que el Poder Judicial tiene juzgados competentes donde los apoderados legales interponen sus respectivos acuerdos legales. Para esta semana, fiel televidente, tenemos un tema bastante importante. Nos hemos trasladado hacia el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. Para eso hemos entrevistado a su coordinador, el abogado Mario Díaz, para que usted conozca cuál es la labor de los tribunales de sentencia de Tegucigalpa y cuáles son las novedades en esta jurisprudencia. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial Televisión. Sean ustedes bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Como le decíamos al inicio de este espacio informativo, nos hemos trasladado al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa para conversar con su coordinador, en este caso el abogado Mario Rolando Díaz. Él nos hace una introducción de lo que es el Tribunal de Sentencia y cuando inició, allá por el año 2002, en el Poder Judicial de Honduras. A continuación le presentamos nuestro primer segmento de la entrevista con el abogado Mario Díaz. Veamos. Bueno, los tribunales de sentencia tienen como propósito fundamental conocer la etapa de juicio oral. Recordemos que nuestro proceso penal a partir del 2002 es un procedimiento que pasa de ser del modelo inquisitivo, es decir, escrito, al modelo que se le conoce como mixto acusatorio, en el cual prevalece la oralidad. Y entonces el proceso está dividido en varias etapas. Una es la etapa preliminar, que tiene una audiencia inicial y una audiencia preliminar, y luego cualquier causa que no sea resuelta en esas etapas previas, se emite un acto de apertura a juicio, es decir, entonces a partir de ese momento lo conoce el tribunal de sentencia, es decir, que es el que va a tomar la decisión en definitiva de si la persona sometida a procedimiento es responsable o no de los hechos por los cuales se le acusa. Entonces, esa parte del proceso la conoce un tribunal de sentencia, con la excepción que recientemente hubo una reforma procesal de tal manera que hay determinados procesos los delitos por los cuales se imputa a una persona son menores de 5 años, su pena igualmente va a ser conocida por el juez unipersonal, pero siempre bajo un procedimiento de carácter oral. Don Mario, ¿cuál es la diferencia del Tribunal de Sentencia, la explicación que usted nos ha dado, con el proceso que se dirime en los juzgados de lo penal? La diferencia está en que la primera etapa es una etapa en donde la persona actualmente tiene el carácter de acusado, de indiciado, de imputado. Es decir, pesa sobre él una acusación y sobre esa acusación van a versar los diferentes momentos procesales en los cuales la persona es sometida al procedimiento, la persona es imputada, es decir, se le explica cuáles son los cargos de los cuales se le acusa y hay un sometimiento al conocimiento del juez de la prueba que se tiene en contra de esa persona. Y en esas etapas no se emite resolución definitiva, sino con algunas excepciones. Pero en definitiva quien va a resolver el asunto es el juez de sentencia. Entonces, en la primera etapa, que es la etapa preparatoria del debate, del juicio, perdón, lo conoce el juez unipersonal. Hay un periodo que se llama, en primera instancia, el juez de instrucción, es decir, el juez de garantías, el juez que conoce la primera causa, que es la que mira si la acusación está fundada en ley, la admite o no la admite mediante la presentación de requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público. Luego hay una audiencia de control, que es la audiencia preliminar o la etapa preliminar, y posteriormente vamos al juicio oral y público. ¿Qué debe ocurrir, don Mario, para que en este caso el juez penal eleve la causa a juicio oral y público? Lo que debe ocurrir es que el juez se convenza, mediante el análisis de la prueba, que existen elementos suficientes como para que la causa sea dirimida en el juicio oral y público. Es decir, que en las etapas primarias el juez no resuelve de manera definitiva el caso, excepto cuando hay un procedimiento abreviado o cuando hay un sobreseimiento de carácter definitivo.
pero la causa en sí, acerca de si la persona es responsable o no de una acusación, lo resuelve el juez de sentencia en la audiencia de juicio oral y público. En su experiencia, ¿cuánto cambió el sistema de justicia hondureño ahora que se deriven mediante juicios orales y públicos algunos casos? Bueno, es un cambio radical, por diferentes motivos. Lo primero es que cambia la cultura jurídica del país. ¿En qué sentido? En el sentido que antes todo era procedimiento escrito. El juez no valoraba personas, sino que el juez valoraba documentos, papeles. Es decir, todo era mediante la escritura. Y entonces eso implicaba que el juez no tenía el contacto inmediato con la prueba, con los testigos, con el imputado, y por lo tanto muchas veces sus resoluciones estaban lejos de la realidad, por cuanto esa realidad no era conocida de manera directa, sino que a través de documentaciones. Luego el procedimiento inquisitivo era demasiado largo. Era un procedimiento que podía tardarse muchos años, y aunque habían normas y establecimientos de los tiempos, pero las causas no se dirimían en el tiempo que correspondía a la persona. Generalmente la defensa técnica del imputado se producía hasta una etapa del proceso. Es decir, que en las primeras etapas el imputado estaba sin defensa, lo cual pues violentaba las garantías constitucionales del debido proceso, en cuanto a que toda persona imputada tiene el derecho a tener un defensor desde la acusación. Pero en el procedimiento inquisitivo era a partir de la segunda etapa del procedimiento. La etapa se divide en dos partes: en la etapa de sumario, que era la parte investigativa, y el plenario, que era ya la parte de la resolución. Entonces, en la primera etapa el acusado no tenía legalmente derecho a defensa. Entonces, claro, eso implicaba pues que sus derechos fundamentales estuvieran muy violentados bajo ese punto de vista. Usted participó en el proceso para la escogencia de los primeros jueces, en este caso ustedes del Tribunal de Sentencia. ¿Cómo fue en aquel momento, don Mario, que usted participó en ese proceso? Bueno, en ese proceso hubo algunas particularidades. Lo primero, que fue auspiciado por la Cooperación Española y se le dio seguimiento desde el inicio hasta el final por esta entidad de cooperación internacional. Lo segundo es que el procedimiento se dio en varias etapas que fueron rigurosamente cumplidas. Lo primero, por la presentación de la hoja de vida de cada participante para ver si tenía los requisitos. Posteriormente hubo un examen escrito, posteriormente un examen oral y al final una entrevista. Y previo al nombramiento hubo un periodo de inducción que duró 3 meses. En ese periodo de inducción pues tuvimos capacitadores básicamente de España, algunos nacionales, pero el grueso de los capacitadores y de los profesores del curso de inducción fueron españoles de muy alto nivel, que la temática fue de diferentes temas: derecho penal, derecho procesal, derecho penitenciario, medicina forense, psiquiatría forense, sociología jurídica. Entonces fue un programa bastante completo que duró, como digo, 3 meses. Ya con posterioridad a ese procedimiento, entonces ya fuimos debidamente nombrados a todas las personas que hemos alcanzado las calificaciones necesarias para ser sujetos de ese nombramiento. A mí me gusta destacar lo bueno, don Mario, y en el pleno de magistrados anterior el magistrado Carlos Calix viajó a México porque ellos en Veracruz particularmente querían tener el sistema de juicios orales y públicos. Esto es bueno para el país, es bueno para el sistema judicial que se quiera copiar el modelo de los tribunales de sentencia nuestros. Claro, es muy importante porque países de muy alto nivel de desarrollo social todavía trabajan con el sistema inquisitivo. Como usted mencionaba, en México todavía no existe la oralidad como tal, como nosotros. Y en otros países que están supuestamente en mejores condiciones económicas y políticas que Honduras, todavía no tienen el sistema de jurados o de juicios, sino que están todavía con el sistema inquisitivo. En algunos otros casos pues tienen un sistema dual, hay un sistema escrito y un sistema oral. Pero es importante pues que se conozca que en Honduras, si bien es cierto, siempre hay dificultades de implementación en algunos aspectos, pero que hemos avanzado en materia de enjuiciamiento criminal. Porque el modelo que tenemos ahora es mucho mejor, mucho más garantista y mucho más protector de los bienes ciudadanos en materia de garantías constitucionales sobre todo, y también atendiendo al derecho de las víctimas, que en el modelo inquisitivo el derecho de la víctima está prácticamente olvidado. En estos juicios orales se depende mucho de la prueba científica que pueda ser aportada por los operadores de justicia o por los agentes investigadores en este caso. Bueno, desde mi punto de vista no hay una dependencia de un medio de prueba sobre otro, pero sí lo que debe existir es la complementariedad de la prueba. Es decir, un
un solo testigo, por ejemplo, o muchas causas se dirimen solamente con prueba testifical. ¿Por qué razones? Porque hay, mediante el procedimiento oral, hay parámetros que la ley establece de cómo debe ser valorada una prueba testifical. Naturalmente, si esa prueba testifical se es complementaria o digamos tiene un respaldo en materia de documentación o en materia pericial, pues obviamente que es mejor para la causa. Pero en general, la prueba tiene que verse, como dice el Código Procesal Penal, de manera armónica, es decir, cómo se relaciona una con otra, de tal manera que el juez al final llegue a la conclusión de que la persona es culpable o no lo es de los hechos por los cuales se le ha traído a juicio. Naturalmente que la prueba científica es fundamental, porque hay situaciones que no pueden acreditarse más que con prueba científica. Por ejemplo, vaya, si una persona ha sido sujeta de un delito de homicidio, por ejemplo, y es importante saber cuál fue el mecanismo de producción de ese homicidio. Entonces, la prueba científica es la que nos permite saber cuál es la dinámica del suceso. Porque recordemos que el juez no estuvo en los hechos, el juez recrea el hecho con los medios de prueba que presentan las partes. Y muchas veces no hay forma de respaldar un medio de prueba testifical que mediante una prueba pericial. Si no respeta la ley, el esfuerzo de todos es inútil. Cumplir y hacer cumplir las leyes, respetar las autoridades y confiar en nuestras instituciones es su deber como ciudadano. Haga su parte, respete la ley, obedezca las señales de tránsito y atienda los mensajes de alerta. Colabore con las autoridades. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Denuncie de inmediato cualquier hecho que rompa la tranquilidad de su hogar o de su vecindario. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Confíe en las acciones que las autoridades deben tomar y ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. En esta etapa de la entrevista con el abogado Mario Díaz le estaremos presentando cuál es la manera en que los casos que ingresan a las 4 salas del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa son distribuidos de manera aleatoria. Es decir, que todos los jueces de estas 4 salas llevan el mismo número de casos y cómo se es otorgado para que ellos vayan sin ningún tipo de atraso y no exista ningún tipo de demora judicial en los tribunales de sentencia. Recuerde que en el segundo segmento también le presentamos nuestro segmento de testimonios que le hemos preparado junto al programa Eurojusticia de la Unión Europea, que colabora permanentemente con el Poder Judicial de Honduras. Veamos. Cada expediente ingresa mediante un acto que se envía de Secretaría, una remisión que se envía de la Secretaría del Juzgado Penal, ya sea de Tegucigalpa o de Talanga o de Huemaca. Ingresan por Secretaría y la Secretaría los distribuye de una manera dependiendo del orden en que va ingresando al tribunal. Cada uno de los otros jueces tiene un número. Por ejemplo, el caso particular, yo soy juez número 10. Entonces, las cosas van ingresando en ese orden. Anteriormente, para hacer un poquito de historia, teníamos el sistema aleatorio, que es un programa que mediante un software, ¿verdad?, que los distribuye de manera aleatoria. Pero como ahora estamos bajo la égida o promoviendo el sistema de gestión de la calidad, ellos nos indica que la forma de ingreso no es aleatoria, sino que dependiendo del orden en que ingresa cada uno de ellos. Porque además tenemos que hacer una distribución equitativa, tanto de los casos como de los tipos de delitos, de tal forma que a una persona, si es un delito de asesinato, no le caigan 2 seguidos, sino que sea que se va distribuyendo de manera equitativa, de tal forma que todos tengamos delitos, asesinatos, homicidios, etcétera, de manera equilibrada. Aparte de ello, como ahora están ingresando el conocimiento de algunos juicios va a ser de manera unipersonal, igualmente tiene que hacerse la separación, de tal forma que a todos los jueces conozcamos casos de uno u otro tipo. Es decir, no podríamos tener que a un solo juez le caigan, por así decirlo, solamente juicios unipersonales, porque eso sería pues una desproporción en el trabajo. Entonces, por eso se hace de manera
equilibrada en el sentido de que dependiendo del orden en que sean remitidos de los otros juzgados, en ese orden van ingresando a cada uno de los jueces. Hace unos días aquí mismo en Panorama Judicial Televisión informábamos acerca del proceso de acreditación que el Tribunal de Sentencia se ha sometido. Usted me hacía referencia en estos momentos. ¿En qué circunstancias están en este procedimiento para una acreditación? Pues mire, hemos avanzado bastante, a pesar del poco tiempo que tenemos de estar trabajando con ese programa. Precisamente el día de hoy evaluamos los resultados y hemos avanzado de una manera bastante importante, de manera positiva. Por ejemplo, ya todo lo que es la información contenida en el archivo de este tribunal fue debidamente procesada. Cada uno de los años en que han ingresado los expedientes se sabe dónde se encuentra el expediente, cuál es el estado del mismo y cuál es el tratamiento que ha tenido cada uno de ellos. Información que antes no teníamos porque, si bien es cierto, se encontraba la información en el archivo, pero no la teníamos debidamente procesada. Luego hemos avanzado en el tema de los tiempos, es decir, qué tiempo debe tener un expediente o un funcionario para emitir la resolución. En eso también hemos avanzado bastante, porque ya el programa lo hemos establecido cuáles son los tiempos que se requiere para cada resolución, y eso permite llevar el control, ¿verdad?, para que el funcionario no lo tenga más allá del tiempo que sea necesario. En eso igualmente hemos avanzado mucho. Luego estamos avanzando en el tema de establecer cada uno de los perfiles de los funcionarios, puede ser jueces, alguaciles, archiveros, etcétera, todos ellos, de tal forma que cada persona esté debidamente ubicada en la responsabilidad que le corresponde. Y luego vamos a establecer, o estamos estableciendo, cuáles son, desde el punto de vista del perfil, cuáles son las tareas que le corresponde desarrollar, a efecto de que no haya ningún tipo de confusión y que las personas trabajen en lo que debidamente están formados y para lo que han sido contratados. Es decir, porque muchas veces tenemos que la persona responde a un perfil, pero las funciones que realiza son otras, porque muchas veces no hay claridad en cada una de las tareas que deben efectuarse y desarrollarse. Entonces estamos avanzados en un proceso de, digamos, de organización que nos permite en este momento saber cuál es la carga procesal que tiene cada juez, cuál es el estado de cada uno de los expedientes y cuáles son los resultados concretos que se van obteniendo en este momento. Cuando ya sean ustedes acreditados, ¿en qué va a beneficiar eso a los usuarios del Tribunal de Sentencia? Bueno, básicamente en que los tiempos en que se produce la resolución de un caso van a ser los menores posibles. ¿Por qué razones? Porque el programa nos va a permitir acortar las distancias en cuanto a cómo se va resolviendo un caso. Porque el programa nos permite saber dónde está ese expediente, en qué momento se encuentra, qué resolución es la que recae o debe recaer, y si hay un retardo en la aplicación de esa resolución, permite la posibilidad de ir directamente donde el funcionario que está provocando el atraso para que a la brevedad posible pueda tener la resolución que corresponde, porque si no el sistema va a barbar como que está moroso, y a la hora de la hora eso va a afectar la evaluación de ese funcionario en términos de su eficacia. Entonces eso va a permitir que el sistema sea más rápido, más expedito, y que las personas tengan la resolución de su caso en el menor tiempo posible. ¿Están comprometidos todos los servidores judiciales, en este caso del Tribunal de Sentencia? Bueno, cuando se inició el programa, todos los compañeros dimos una firma para solicitar la presencia del programa aquí, es decir, que la unidad de gestión de la calidad pudiera conducir este proceso. Naturalmente, siempre al momento de que se implementan, pues hay algunas tareas que son nuevas para cada uno de nosotros y hay ciertas resistencias, pero esas resistencias pues se van venciendo poco a poco, y creo que hay un importante, digamos, apoyo de todos y cada uno de los compañeros, porque están convencidos de que se necesita ofrecer un mejor servicio. Es decir, no quiere decir que el que se está ofreciendo es malo, sino pero que siempre hay formas de mejorar, porque al final la ciudadanía es la que califica la acción del Poder Judicial, y obviamente que lo que ocurre en los tribunales es de suma importancia para tener la percepción de que efectivamente está trabajando en función de la ciudadanía. Soy sobreviviente de violencia doméstica, porque yo en aquel tiempo cuando tenía mi segundo marido, que fue con el que los dejamos hace poco, ese hombre a mí me golpeó. Y yo no lo quise demandar, ¿verdad?, porque me dio pena. Entonces yo dije, esto lo voy a consumar, a dejarme con este hombre, y le dije a él,
me dejo con vos y jamás después de vos yo voy a conseguir otro marido porque yo sé que de repente los maridos cuando lo están buscando a uno le ofrecen esto y lo otro, pero ya cuando están con uno lo que le ofrecen son sus puntapiés, sus trompones. Porque de repente yo de vivir tan martirizada y tan humillada y tan tensa en ese hogar, yo desarrollé una enfermedad de que es la depresión, ¿verdad? Yo estuve hospitalizada en Chiquimula, estuve también en el Catarino Rivas y estuve con varios médicos, con psicólogos, con neurólogos y con varios médicos. Porque de repente eso a mí me molestaba mucho, ¿eh? Luego de eso, yo vuelvo a salir adelante y les digo a varias mujeres de que no se den por vencidas y que luchen. Porque la vida solo es una, no hay dos. Y hay que sobrevivir como se pueda y como se quiere, porque si no lo hacemos nosotros nadie nos va a ayudar a salir de donde los encontramos. Tenemos que tener fuerza de voluntad, primero empezar queriéndolo nosotros mismas para así poderles decir a las demás mujeres de que también, ¿verdad?, ellas sean fuertes y que salgan adelante. Para mí es algo, es un reto en la vida bastante difícil el ser mujer. Nos hace que nos quieran bajar la cabeza, que nos quieran bajar la mirada. Ya no podemos tener hijos, ya estamos mayores, no podemos hacer nada, somos indígenas, somos pobres y que no valemos. El primer espacio que yo conseguí como mujer afiliada al pueblo maya Chortí o como mujer afiliada con INS, el primer espacio fue en el Consejo Regional de los Hombres. Yo era consejera de redacción, de redactar las actas. Después salí, me fui unos meses para mi casa, volví a venir como delegada a la asamblea y me delegaron como consejera de la mujer mayor regional y alcancé el cargo de que estoy ahí arriba en esa fotografía, de que soy consejera nacional de educación, que es lo que nosotros quisiéramos, tener una estructura consolidada, de que las mujeres tengamos nuestro propio recurso para poderlos mover, hacer nuestras gestiones, hacer nuestras propias propuestas, hacerlas nosotros, de qué es lo que queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿verdad? Y también formar los consejos de mujeres a nivel de comunidades. Ese es el otro reto que tenemos como mujeres, pero bien veces cuando íbamos a dar, por ejemplo, charlas para las niñas que a temprana edad salen embarazadas, los muchachos que no se protegen, las madres que tienen mucho hijo y que tal vez los regalan o los dejan botados porque mucho hijo. Íbamos como mujeres de las comunidades, yo citaba a las mujeres de las comunidades y iban al centro de salud para recibir ese tipo de aprendizaje. Bueno, yo como alejandrina, ¿verdad?, del pueblo maya Chortí, yo le digo a las demás compañeras mujeres de que de repente piensen en lo bonito que es la vida, en lo que tienen derecho a vivir bien y que es inviolable. Yo como mujer salí adelante y creo que cualquier mujer en mi posición que yo lo hice, cualquier mujer lo puede hacer también. No es tarde para uno emprender algo que uno quiere cambiar en su vida, solo hay que tener fuerza y voluntad y buena mente, y donde uno pone la mirada adelante, seguir viendo hacia adelante y no mirar hacia atrás. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable.
Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo a usted, fiel televidente, que el Poder Judicial de Honduras está presente en las redes sociales de mayor popularidad. Nuestra cuenta de Facebook, Poder Judicial de Honduras. Búsquenos en Twitter, @PJ de Honduras. Usted ahí podrá ver todas las actualizaciones de todo lo que ocurre en el Poder Judicial de Honduras en cuanto a las determinaciones que se adoptan desde este poder del Estado. En este tercer segmento estaremos conversando con el abogado Mario Díaz, quien es el coordinador de los tribunales de sentencia de Tegucigalpa, respecto a los trabajos de edificación que se están realizando en el edificio de Tegucigalpa en el Tribunal de Sentencias, porque el Poder Judicial de Honduras, a través del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tomó la decisión de construir 2 salas más de tribunales de sentencia para que se desarrollen los juicios orales y públicos. ¿Cuáles son los detalles de estas edificaciones, construcciones que están en estos momentos? Se los damos a conocer en entrevista del abogado Mario Díaz. Y le recuerdo también, fiel televidente, que en este tercer segmento le presentamos nuestro resumen noticioso. Lo último que ha acontecido en el Poder Judicial de Honduras se lo traemos en este resumen. Veamos. Bueno, efectivamente, como usted está mencionando y puede hacer observarse aquí, hay un proceso de construcción de 2 salas más. ¿Cuál es el propósito de esta construcción? El propósito inmediato es que una vez que estén construidas estas salas, van a ser nombradas 2 salas más de jueces para el conocimiento de aquellos casos que no son de jurisdicción de crimen organizado. Eso implicaría que vamos a tener 6 salas de jurisdicción ordinaria, lo cual pues va a determinar que los temas de mora judicial van a ser disminuidos drásticamente, porque consideramos nosotros que con 2 salas más podríamos llegar a un momento en que tengamos 0 mora judicial, y eso va a ser fundamental. Por eso el hecho de que se estén haciendo esas construcciones para nosotros es de suma importancia, porque ya aquí no podíamos crecer en términos de nombramiento más salas de sentencia, porque el espacio no lo permitía, pero con el auxilio pues, de esa construcción, eso va a ser posible en un mediano plazo. Tenemos entendido que esta construcción va a finalizar en el mes de diciembre. Eso implicaría que entre los meses de febrero y marzo del próximo año ya podemos contar con 2 nuevas salas, lo cual es fundamental, porque hay un proceso pues, de disminución de la mora judicial, y para ello una de las cosas que se tiene que hacer es nombrar más personal, lo cual no podía hacer si no se tenían más salas para que se puedan realizar las audiencias orales. ¿Cuántas personas deberían nombrarse para estas 2 salas? Porque hablamos de jueces, escribientes, ¿qué más es necesario? Bueno, estaríamos hablando de por lo menos 8 jueces más, ¿sí? Porque son 2 salas de sentencia. Eso implicaría también personal auxiliar de entre 6 y 10 personas, hablando de secretarios adjuntos, asistentes de sala, transcriptores y los alguaciles. Entonces estamos hablando de un número de personales de no menos de 15 y 20 personas que deberían ser nombradas para que atiendan esas 2 salas. Y luego también el equipamiento, ¿verdad? Pues recordemos que cada sala tiene su equipo de grabación, que es muy importante, su equipo de sonido. Eso es importantísimo para que la sala funcione adecuadamente. También se está construyendo el ascensor. Este edificio es un edificio que no tenía ascensor. Eso va a ser importantísimo porque hay muchas personas que tienen problemas de locomoción. Era un problema de acceso a la justicia. El hecho de que no existiera un ascensor aquí en este edificio, pero ya se está construyendo, de tal forma que ahí se puede posibilitar que aquellas personas que por alguna razón no tienen una movilidad muy buena por cuestiones de salud, precisamente van a usar el ascensor, así como el resto de personal y de personas que lleguen al edificio, porque eso era fundamental y necesario, pues si no se entendía como un edificio tan importante como este no contara con un ascensor para que pudiera ofrecer un mejor servicio. Bueno, y eso también es mejorar el acceso a la justicia, ¿verdad? Que es uno de los pilares que maneja el actual Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así es, y es una exigencia más bien, ¿verdad? Que facilitarle a la persona que pueda ingresar. Hemos tenido casos, por ejemplo, de imputados que tienen problemas de parálisis en todo el cuerpo. Entonces una persona así no puede ingresar. Tenemos que hacer las audiencias allá en el estacionamiento. Lo cual pues no dejaba de ser molesto porque no es un espacio adecuado para desarrollar una audiencia, pero ya con un ascensor pues ya se le facilita el ingreso a esta persona. Hay familiares también que tienen problemas de acceso, que no pueden caminar adecuadamente,
Entonces, por lo tanto, es importante que pudiéramos contar con un servicio de esta naturaleza. Don Mario, no se puede desconocer que hay unos casos que son mediáticos, es decir, que la prensa le presta más interés por uno o por otro motivo. En ese sentido, ¿qué tienen que conocer los representantes de los medios de comunicación al momento de dar este tipo de noticias en juicios que ellos consideran que son de mayor relevancia? Bueno, nosotros siempre hemos insistido que todos los juicios son importantes en general. Obviamente que hay algunos que tienen ciertas particularidades que uno no puede conocer. Por ejemplo, cuando se trata de personajes de la vida política, por ejemplo, ¿verdad? Sabemos que la política es importante en nuestros países y por ende cuando se trata de una persona que tiene un alto nivel de esa naturaleza, pues obviamente es más impactante y obviamente por eso se llama crimen de impacto muchas veces. Cuando hay, por ejemplo, un asesinato múltiple, por ejemplo, son casos de impacto, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de este joven Collier, ¿verdad? También es un caso que se está trabajando, son temas de impacto. Nosotros si bien nosotros no nos oponemos a que haya información precisa, porque es importante que el Poder Judicial dé a conocer qué es lo que está haciendo, y la prensa y la comunidad tienen derecho a informarse, pero es importante que algunos datos se manejen con prudencia, yendo a la fuente, ¿verdad?, primaria de la noticia, que se evite la especulación muchas veces, y luego pues que no se expongan necesariamente a las partes que participan, ya sean jueces, defensores, a los propios imputados, ¿verdad?, a las propias víctimas, tratando pues de evitar aquellas situaciones de carácter amarillista en la prensa, que más bien en vez de contribuir a una adecuada formación de la ciudadanía o a llevar la información de manera precisa, más bien contribuyen a crear confusión, ¿verdad? Y muchas veces pues que la gente no tenga claridad de qué es lo que está ocurriendo dentro de un caso que se conozca. En muchos casos eso no ocurre en los tribunales de sentencia porque como son juicios orales y públicos hay acceso de los mismos periodistas, ¿verdad? Así es, en esos casos pues nosotros siempre tratamos de abrir las puertas porque, como digo, la gente tiene el derecho a informarse y también la prensa tiene el derecho a hacer su labor, ¿verdad? Porque si nosotros obstaculizáramos la labor de la prensa, pues estaríamos violentando un derecho pues a la persona que ejerce el trabajo de informarle y de ejercer su trabajo pues con libertad. Y obviamente también estaríamos atentando contra el derecho que tiene la gente al acceso a la justicia, porque estar informado es parte del acceso a la justicia, que la gente sepa qué está ocurriendo con transparencia y con claridad para que pueda tomarse su propia opinión de lo que está ocurriendo al interno. Don Mario, el Poder Judicial está en un proceso de elección de 192 plazas disponibles. Usted fue parte de un proceso, nos lo explicaba anteriormente. ¿Cómo cataloga este procedimiento que se está dando en estos momentos para la escogencia de personal jurisdiccional y administrativo? Muy importante que se produzca, muy importante porque la única manera de garantizar que se tenga un personal con altas calificaciones, tanto profesionales como éticas, es mediante el concurso. Naturalmente ningún concurso es puro, siempre hay algunas críticas que se puedan desarrollar, ningún proceso es totalmente al 100% perfecto, pero yo creo que dentro de la problemática que existe es importante que se desarrolle, que haya participación, que la gente llegue, que tenga confianza, que haga sus exámenes, de tal manera que esto le pueda garantizar su ascenso, porque no hay otra manera de que uno pueda ascender, sino mediante un concurso y ganarse un examen a costa de su propio esfuerzo y estudio. Entonces, independientemente de que muchas veces hay desconfianza, porque históricamente los concursos no siempre se han respetado, yo creo que las personas deben tener la confianza de que con su participación contribuye a que un proceso sea mejor que otros, ¿verdad? Porque si la gente no participa y se aísla y ya da por sentado que no va a ir nada a hacer el concurso porque las plazas ya están otorgadas, como mucha gente piensa, yo creo que lo hace mal. Lo importante es participar y ejercer su derecho de impugnación en el caso de que crea que ha sido injustamente calificado. Pero sí es importante que se apoye el proceso porque no hay otra forma de poder determinar que una persona es capaz profesionalmente y éticamente para tomar un cargo. Don Mario, ¿cuánto tiempo tiene usted de ser servidor judicial? Pues yo ya el próximo mes de junio ya cumplo 15 años, precisamente el 2 de junio cumplo 15 años de haber sido nombrado como juez de sentencia en este tribunal. ¿Qué tal su experiencia ahí? Una experiencia grandísima, enorme, es decir, no solo por en el manejo de los casos, la técnica de dirección de casos, sino también en el compromiso que se quiere cada día. El trabajo nuestro es un trabajo de mucho compromiso, es decir, no es un trabajo cualquiera. Impartir justicia es una situación bastante complicada, bastante difícil, porque lo que es justo para unos es injusto para otros. No hay empates, como se dice popularmente dentro de un juicio, sino que una parte favorece sus pretensiones, otra parte no. Entonces todas esas cosas el juez tiene que conocerlas, pero eso le permite saber con claridad dónde está ubicado y cómo puede ejercer su trabajo de la mejor manera posible. Sobre todo
sabiendo que las personas sobre las cuales va a impactar su resolución son seres humanos. Nuestros organismos de seguridad y justicia trabajan juntos para combatir con eficacia a la delincuencia. El compromiso de todos es brindarle a usted y a la ciudadanía hondureña la tranquilidad que merece. Haga su parte, colabore con las autoridades, no se quede callado. Llame al 911 y denuncie. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Si no respeta la ley, el esfuerzo de todos es inútil. Cumplir y hacer cumplir las leyes, respetar las autoridades y confiar en nuestras instituciones es su deber como ciudadano. Haga su parte, respete la ley, obedezca las señales de tránsito y atienda los mensajes de alerta. Colabore con las autoridades. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial. Los segmentos anteriores les estuvimos presentando cuál es la labor que realizan los tribunales de sentencia de Tegucigalpa. Para este cuarto y último segmento le hemos preparado un trabajo especial. El rostro humano del Poder Judicial de Honduras es sin duda alguna la defensa pública. ¿Qué tiene que hacer usted como usuario o como futuro usuario del Poder Judicial de Honduras para recibir la ayuda gratuita que le presenta y que le presta la defensa pública? Se lo presentamos a continuación en este video que le hemos preparado a través de una defensora pública para que usted conozca cuál es la labor y qué tiene que hacer para recibir los beneficios gratuitos que le presta la defensa pública. Veamos. A las instalaciones de la Defensa Pública. Soy la abogada Cindy Fabiola Anduray Lagos, su coordinadora de la Defensa Pública de la zona central. El día de hoy vamos a hacer un recorrido en las instalaciones de esta dependencia. En esta sala recibimos a los usuarios, donde le brindamos las diferentes asesorías legales en materia penal y materia civil. Como ustedes pueden ver, ellos son los usuarios a quienes nuestros defensores públicos les brindan el servicio que ellos solicitan. A continuación pasamos al Archivo General de la Defensa Pública. Aquí contamos con tres auxiliares en el servicio al usuario, en donde ellos llaman al defensor que tiene asignada la causa para brindar, como dije anteriormente, la asesoría al pariente o familia que viene a preguntar por la causa de su representado, de los representados de la defensa pública. Aquí, como pueden ver ustedes, mostramos los anaqueles en donde están los juicios o causas que llevan nuestros defensores públicos en las diferentes materias. Ahora vamos a conocer la unidad de fase de ejecución de la defensa pública. Porque tiene multa. ¿Cuánto es la multa? De 30 y... La unidad de fase de ejecución cuenta con 6 defensores públicos. En esta unidad lo que se maneja son los beneficios que se le otorgan a las personas privadas de libertad ya condenadas, y también los que gozan de medidas sustitutivas. Esta unidad fue creada a nivel nacional, tiene una coordinadora, la abogada Geraldina Midense, y 5 defensores más que visitan los diferentes centros penitenciarios de nuestra ciudad y a nivel nacional también. Aquí usted puede ver el staff de defensores públicos de las diferentes materias, tanto a nivel civil, penal y jurisdicción nacional. Contamos con 69 defensores públicos en Tegucigalpa y 12 en el turno extraordinario. Ahora les voy a presentar la coordinación regional de la zona central, la cual está compuesta por 14 sedes de la zona central. El abogado Marganiano es el coordinador regional de la zona central.
Entre las funciones que tiene el coordinador regional es darle respuesta a los usuarios que se presentan a nuestras diferentes oficinas y a los diferentes defensores públicos en las distintas materias que nosotros conocemos. También contamos en esta dependencia con la Asociación de Defensores Públicos Nacional, donde su presidenta es la abogada Claudia López y ahorita están trabajando junto con la abogada Yasmín y la licenciada Carla Chinchilla. La Asociación de Defensores Públicos es la asociación que vela por los derechos de nosotros los defensores públicos a nivel nacional e internacionalmente también. Contamos con la unidad técnica. La unidad técnica está compuesta por 2 licenciadas en psicología y 5 trabajadoras sociales. La función de esta unidad es de realizar evaluaciones tanto psicológicas como sociales a los privados de libertad y a las personas que se encuentran con medidas cautelares y acreditar cuál es la pobreza de cada uno de ellos. Y así que el juez determine si le otorga beneficios o no a favor de las personas privadas de libertad. Aquí se encuentran 3 licenciadas en trabajo social, las cuales también no solo hacen visita a nivel de ciudad, sino que también trabajo de campo, ya que les toca conocer los diferentes casos en las 13 sedes de la zona central y cuando solicitan también la práctica de algún estudio socioeconómico en las diferentes regionales también se presta este servicio a los diferentes coordinadores de la defensa pública. También contamos con una consultora legal, la abogada Sandra Saida Andrade, el cual brinda asesoría técnica a los defensores públicos en materia penal. También contamos en esta dependencia con la unidad de estadística, que está compuesta por un licenciado en informática, que es el licenciado Jorge Flores, el licenciado Héctor Márquez y la abogada Yasmín Pineda, que es la coordinadora de esta unidad. En esta unidad se maneja todos los datos estadísticos de todas las sedes de la defensa pública a nivel nacional. Además de eso, también se alimenta al CEDI de todas nuestras estadísticas de forma trimestral y semestral y anual. Contamos con la unidad técnica de impugnación. Aquí esta unidad está compuesta por 6 defensores públicos. Ellos conocen una vez que el privado de libertad ha sido condenado. A nivel nacional, los defensores públicos mandan a los 6 defensores que se encuentran en esta unidad para que ellos hagan el estudio a ver si procede o no el recurso de casación o de revisión. Ellos son los que determinan si procede o no presentar ante la sala penal dicho recurso. Esta unidad técnica de impugnaciones también es a nivel nacional. Aquí tenemos la unidad de supervisión. La unidad de supervisión está adscrita a la Dirección Nacional de la Defensa Pública. Actualmente está a cargo de nuestra subdirectora, la abogada Cintia Luciana López. El desempeño que hace la unidad de supervisión es de supervisar de forma mensual toda la labor que hacen los diferentes defensores públicos en las 4 regionales, en la zona atlántica, zona central, zona central, atlántica, noroccidental y occidente. Esta unidad está a cargo de la abogada Silvia Amy Chinchilla. Ellos rinden un informe mensual el 10 de cada mes al director nacional de esta dependencia para saber cómo está el funcionamiento de cada uno de los defensores públicos en las distintas sedes. Nos encontramos en la Dirección Nacional de la Defensa Pública. El señor director actualmente se encuentra en la ciudad de San Pedro Sula en un viaje oficial con los compañeros de Unidos por la Justicia. Esta es la oficina del señor director, en donde él atiende las diferentes personas que ayudan a la defensa pública, tanto ONG como organismos nacionales que vienen a hacerle las consultas a él y él les brinda con todo respeto la asesoría jurídica que ellos necesitan. Esta es la oficina de nuestra subdirectora, la abogada Cintia Luciana López, quien actualmente se encuentra en la ciudad de Washington representando la defensa pública ante la IDEF.
ella como el señor director atienden a las diferentes personas que nos visitan para brindarle una asesoría adecuada en las diferentes consultas o asesorías que nos solicitan. Y no solo a nivel de la zona central, sino también resolver problemas a nivel nacional, como ya lo dije anteriormente, es una defensa pública a nivel nacional, la cual cuenta con 269 defensores públicos y 4 regionales. Contamos en nuestra dependencia con una consultora médico-legal, ella es la doctora Lucy Marder, es directora de medicina forense. Ella acude con nuestros defensores públicos en los distintos juicios en los cuales solicitan su ayuda, y también ella, su función es a nivel nacional, no solo en la zona central, sino que a nivel nacional le piden a ella las consultas y asesorías sobre los diferentes casos. Finalmente les presento mi oficina, la subcoordinación de la defensa pública de la zona central. Aquí también recibo los usuarios y los defensores públicos de las diferentes áreas, en donde tratamos de resolver los problemas que ellos nos presentan al día. Y gracias a los televidentes de Panorama Judicial por haber visto las instalaciones que actualmente contamos en la defensa pública, en donde es una institución loable, donde se representan a grupos vulnerables de forma eficiente y sobre todo de forma gratuita. Soy la abogada Cindy Fabiola Anduray Lagos y estoy a sus órdenes en cualquier consulta o asesoría que ustedes quieran. Solo asisten a las instalaciones de la defensa pública, las cuales se encuentran en el edificio anexo de la Corte Suprema de Justicia, contiguo a Chiminique, en la primera planta. Aquí le vamos a brindar la asesoría en las diferentes materias. Muchas gracias. Qué bueno que nos haya acompañado a todo lo largo de esta hora de programa aquí en Panorama Judicial Televisión. Para nosotros es un placer presentarle a usted lo último que ocurre en el Poder Judicial de Honduras y todas las informaciones que usted debe conocer del Poder Judicial de Honduras. Será hasta la próxima semana. Que estén bien.